la grabación. Ya está. Bueno, aquí estoy en la plataforma. Les voy a... Hice un... De los trabajos que han incorporado, ¿no? Eh, Me falta todavía terminar el documento, pero les voy a mandar como un ejemplo como este, de un trabajo que fue presentado, ¿no? En el foro, por ejemplo, en este caso, déjenme, les pongo el foro. Este es foro integrador de aprendizaje, ¿no? Aquí lo que tenían que hacer es escribir un textito chiquito. Vamos a ver las indicaciones. Ya estoy en el grupo 202 y acá les mencionan que ustedes tienen que ver el video, tienen que eh, responder estas preguntas y que les haga, bueno, acá también siempre les hacen preguntas para que ustedes reflexionen. Eso no quiere decir que van a contestar pregunta, respuesta, sino que estas preguntas son una provocación para que ustedes reflexionen y las respondan. Efectivamente las tienen que responder, pero las tienen que responder en el formato de un texto argumentativo, ¿no? Ahora, ¿qué preguntas vamos a responder en este foro? ¿Qué es una constitución y para qué sirve? A ustedes les tiene que quedar claro qué es una constitución para ustedes y para qué sirve, ¿no? ¿Cómo se relaciona con el incidente crítico? ¿Qué estrategia ustedes utilizarían para el caso hipotético Karen pueda gozar del derecho humano a la educación y a no ser discriminada? Entonces aquí nos está diciendo que Karen está en el caso de Karen está en el incidente crítico, ¿no? Y nos está diciendo qué haríamos para evitar que Karen sea discriminada y para proteger su derecho a la educación, ¿no? Artículo primero, artículo segundo. O sea, esos dos derechos están garantizados en los artículos primero y tercero de la Constitución, ¿no? Eh, ¿Qué elementos de la naturaleza jurídica y política de la Constitución Política de México identificas para resolver el caso? Tenemos que decir qué elementos tenemos en esa Constitución, ¿no? Entonces, bueno, todo esto, ¿cómo se tiene que responder? Bueno, no les escribí, sino esta es la tarea presentada por una de sus compañeras, ¿no? Y ya está en formato, o sea, es una participación que está en el foro, ¿no? Y ya está en formato de texto argumentativo, ¿no? Entonces, ¿qué implica un texto argumentativo? Pues primero que tiene un título, después que hay una introducción, que hay un desarrollo y que hay unas conclusiones, ¿no? O una conclusión. Después, en la introducción ustedes tienen que decirme, pues, qué es una constitución, para qué sirve una constitución y, pues, por qué es importante el caso de Karen, ¿no? O sea, básicamente es decir, bueno, la constitución, y esto la constitución son las reglas fundamentales de un Estado, ¿no? O sea, ahí podemos decir la constitución es la ley suprema de un Estado. Organiza el poder político y protege los derechos humanos de los ciudadanos, ¿no? De acuerdo al incidente crítico y el caso de Karen, es importante reflexionar cómo este documento, o sea, la Constitución, garantiza la igualdad, la libertad y la no discriminación, ¿no? Aquí nos está diciendo que la Constitución que protege, pues la igualdad, la libertad y la no discriminación. Entonces, pues, lo que hace su compañera es argumentar con textos que ya leyó lo que está mencionando, ¿no? Según Carbonell, la Constitución reconoce los derechos humanos, divide el poder público, establece fuentes del derecho y define y refleja los valores fundamentales de una sociedad. Esto básicamente responde para qué sirve una Constitución, ¿no?
después lo vincula este texto con el caso de Karen. Nos dice, mira, en el caso hipotético de Karen, que está en el incidente crítico, ¿no? Hay un conjunto de derechos que han sido violentados y los derechos que han sido violentados, en específico en el caso de Karen, es el artículo primero, el artículo tercero y el artículo 24. Pero después también su compañera nos dice, mira, se habla del principio de la igualdad y la no discriminación, artículo primero, el derecho a la educación, artículo tercero, y la libertad religiosa, artículo 24. Todo esto lo encontró en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que fue reformada y promulgada, bueno, que fue la última publicación de esta, está en el Diario Oficial de la Federación en el 2025, ¿no? Aquí nos dice qué le hicieron en la escuela, ¿no? Prohibirle el uso del hijab. Después nos dice cómo la defiende Naciones Unidas, diciéndole pues que nadie puede ser discriminado, ¿no? Y después nos cita otros autores con base en quienes su compañera establece la defensa, ¿no? Y finalmente nos dice que aprendió de toda esta reflexión. Bueno, esto es lo que se espera que ustedes entreguen en el foro de reforzamiento de su módulo 1, ¿no? Ahora, este es el ejemplo y esta es la realidad, ¿no? La realidad es que, pues, ponen la pregunta, ponen respuesta, pregunta, respuesta, ¿no? Acá, por ejemplo, lo que pasa es que pues, casi nunca hablan, en este caso de Karen, pero no citan los artículos. Entonces aquí yo digo, bueno, pues más o menos como que se revisó el incidente crítico, pero no me dice qué artículos fueron violentados, no los identifica, ¿no? No sigue una estructura argumentativa. Pues sus citas nada más me puso las URLs, ¿no? Pero no hace unas citas en APA, ¿no? Entonces, y así sucesivamente, ¿no? Acá igual, pues contesta pregunta, respuesta y varias veces, pues les he comentado la importancia que ustedes aprendan a realizar pues estos textos argumentativos y no es porque a mí me gusten, ¿no? Em, sino que la finalidad, y voy a regresar a plataforma, pero si se fijan ya se ralentizó. Es la rúbrica, ¿no? Si yo comparo la rúbrica que está acá con el texto que les estoy compartiendo, muchos de los elementos que maneja la rúbrica, yo le podría dar porcentaje y palomita. Ya les dije inicialmente que tiene este trabajo en su versión que les presento en este momento, tiene 100 puntos, ¿no? Entonces, a ver si ya se ve más chiquito. Ahí está. Tiene 100 puntos. Pero ahora viene la pequeña explicación. Dices, bueno, ¿por qué tiene 100 puntos, no? Responde de manera sustentada las preguntas. ¿Ustedes qué dirían? ¿Sustenta con citas o no sustenta? ¿Qué dirían? Ahí las tienen marcadas. Sí, sí lo hace. Si lo hace, ¿no? Entonces, ¿le damos el 20%? Pues se lo damos, ¿no? Sí. ¿Conoce el contenido de la Constitución e identifica los derechos humanos vulnerados? Se los puse en amarillo, ¿no? Claro, analiza el caso hipotético e identifica cuáles son los derechos humanos específicamente que fueron violentados. Entonces tiene el otro 20%.
¿Comprende la jerarquía constitucional aplicada al caso hipotético? Pues sí, ¿no? Porque nos habla de la Constitución primero y después nos habla de los tratados internacionales, ¿no? Argumenta y justifica correctamente sus ideas para la resolución del caso. Y aquí entra la palabra mágica, justifica y argumenta, ¿no? En este momento, ustedes van a decir, ¿para qué diablos me quieren enseñar el APA, no? O sea, yo ya alucino el APA. Este, pero en términos académicos, a ustedes los están y los estamos obligando a que aprendan a realizar esta citación, esta citación, no porque tengamos ociosidad y ganas de fastidiar la vida, ¿no? Sino porque de esta forma ustedes académicamente están aprendiendo a argumentar y justificar, ¿no? Ustedes están diciendo, cuando yo veo esto, este tipo de textos, ustedes a mí me están diciendo, mira, profesora, yo creo que la Constitución se puede definir como un conjunto de normas supremas que regulan el poder. Pero, ¿qué crees? Entendí un chisme buenísimo del señor Carbonell que me dice que la Constitución es muy importante porque reconoce los derechos humanos y divide el poder público. Después, ¿qué crees, profesora? Cuando leí y revisé la Constitución con una emoción desmedida, me di cuenta que podía yo defender a Karen si eh, le digo que, mira, en el artículo primero, Karen, tú puedes argumentar que todos los mexicanos somos iguales ante la ley y no debemos de ser discriminados por raza, eh, color de piel, origen étnico, religión, ni, o sea, no se puede discriminar a nadie, ¿no? Después, además, ¿qué crees, Karen? En el artículo tercero, tú tienes derecho a recibir educación, ¿no? Pública y gratuita. En el artículo 27 también reconoce que tienes libertad de religiosa, o sea, puedes creer en lo que tú quieras, ¿no? Entonces, hagan de cuenta, o sea, y ahorita se los estoy teatralizando, que esta estructura es como si ustedes me contaran un chismecito, pero hasta me dijeran, ah, ¿qué crees? Y Juanita me contó que la persona que se llevó la planta fue el vecino del 10 y entonces llegó el... Hagan de cuenta que me están contando un chismecito, pero esto es un chismecito en términos académicos. Me lo están fundamentando y me lo están argumentando. Aquí no sé si estoy siendo lo suficientemente clara, porque es importante que ustedes aprendan a citar y a fundamentar. Porque básicamente me están diciendo, profesora, yo leí a estos autores y con base en esos autores yo le puedo estar diciendo que lo que estoy diciendo efectivamente sí pasa, ¿no? O sea, no tenemos la intención de fastidiarles la vida. Entonces, cuando aquí el 30% que gana su compañera es porque justo hace eso, ¿no? Si ustedes me ponen pregunta-respuesta, yo digo, pues esto mi estudiante, ¿de dónde lo sacó? ¿No? ¿Cómo es que se le vinieron esas maravillosas ideas? ¿No? Eh, pero está incompleto porque no me están diciendo con base en quién están respondiendo sus preguntas. Bueno, acá tiene 30% por eso. Comunicación escrita. Presenta la información de forma clara, gramaticalmente coherente y con buena ortografía y sintaxis. Investiga en fuentes académicas confiables, hace referencia en el trabajo a las mismas utilizando para ello el formato APA. Su compañera me pone en la sección de referencias efectivamente los textos que efectivamente citó, ¿no? Entonces, por eso están en la sección de referencias. Y aparte su texto, pues tiene coherencia, tiene hilación, me dijo desde un principio de lo que se iba a tratar, me contó el cuento completo, ¿no? Y al final me dijo qué es lo que ella aprendió y saca de su actividad. Entonces tiene los otros 10 puntos, por eso tiene 100 puntos, ¿no?
Lo que se espera en el foro de reforzamiento del módulo 1 es justamente una estructura como esta. Cuando ustedes entregan en esa sección, me regreso, si estoy bien, a las participaciones y yo lo contrasto, ¿no? Pues veo personas que no referencian en APA, pero tampoco justifican sus respuestas. Veo casos donde me hacen pregunta, respuesta y nunca me hablan del caso hipotético de Karen, ¿no? Me ponen las referencias, pero no me las, bueno, acá sí las mencionan en esta parte, pero no me escriben una estructura argumentativa, ¿no? No me ponen su participación en una estructura argumentativa, ¿no? Eh, Me ponen, por ejemplo, me saludan a sus compañeros, pero me básicamente, o sea, son dos, em, pues son textos cortitos, ¿no? Pero no cortitos porque, bueno, este es como un comentario, ¿no? Este es un comentario bastante extenso. Este, pero si se fijan acá, algunos me mencionan la estrategia, pero, o sea, me pasaron señalando la estrategia, pero no tiene o sea, la estructura, hagan de cuenta, eh, APA les ayuda a organizar sus ideas, o sea, que sean organizadas. Aquí, a ti que, bueno, y yo les digo acá, voy a teatralizar este asunto. ¿A ustedes qué les gusta? Que les digan, te voy a contar este chismecito y te lo voy a contar primero en esto, después en esto, después en esto. Y cierro ese chismecito. O les cuentan primero la conclusión y después se saltan al incidente crítico y después regresan y al final como que les cantinflaron el cuento, ¿no? Eh, la importancia de que aprendan esta estructura es para que ustedes aprendan a organizar la forma en la que van escribiendo un texto académico, ¿no? Cuando ustedes como que no lo organizan, porque el texto que les estoy compartiendo está organizado, pues al final yo ya digo, ay, ¿en qué iba del cuento, no? Esa es la principal crítica y siguen haciendo pregunta, respuesta, se les olvida el incidente crítico, ¿no? Em, no hay esa organización, introducción, desarrollo, conclusiones. Eh, Se menciona, por ejemplo, acá efectivamente menciona el artículo 24, ¿no? Pero dices, bueno, me menciona nada más el artículo 24, pero no me lo conecta con el artículo primero y entonces eh, hagan de cuenta que es una cuestión de organización de ideas, ¿no? O sea, no basta con que me lo digan, sino que ustedes sean capaces de organizarlo, de estructurarlo en un argumento lógico, porque ese también es un elemento de evaluación, ¿no? Bueno, hasta ahí la revisión del foro, pero esto se repite en... Sí, no hay problema, Scarlett. Este, Se repite en sus otros foros, ¿no? No hay una estructura en ese sentido. Muchos ya han mejorado, ¿eh? Tampoco se sientan aludidos todos. Es, Después vamos aquí a la tarea auténtica, ¿no? Entonces, en esta tarea auténtica, em, ay, ya me llegaron nuevas por calificar en sus casos. Em, Acá ya les puse la calificación y por favor revisen em, sus revisiones y en específico lo que estoy intentando con su grupo es ponerles así en negritas para que ustedes lo lean y sea lo primero que lean, ¿no? Les pongo lo que no se realizó, ¿no? En la mayoría de los casos, este patrón es muy recurrente. Lo que no se realizó en la tarea auténtica es que no se identificó de qué manera impactó
la reforma de 2011 al capítulo primero de la Constitución, ¿no? Y eso, em, yo siempre les digo, ustedes pueden agregarle más de lo que les solicitan, pero no puede tener menos de lo que les solicitan, ¿no? Entonces, en el caso específico de su compañero, em, pues tiene más de lo que le solicitan, pero em, voy a hacerlo amplio, ¿no? A ver si lo puedo ampliar. Ahí va. Acá, ¿no? Me dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aquí ponen el eje central, que es el artículo primero al 29, ¿no? Me hace una síntesis de todos los artículos, del primero al 29, lo cual no me parece mal. Pero, por ejemplo, solamente me pone en materia de derechos humanos que el artículo primero, ¿no? Ahí se reconocen los derechos humanos, pero dices, bueno, ¿y qué pasa en materia de derechos humanos en el artículo tercero? ¿Cómo se reformó? No lo menciona, solamente menciona em, que trata de la educación, ¿no? Y esto está un poco mal porque en la reforma del 2011, pues justamente se reformó el artículo tercero, entonces habría que ver en cuál fue la dimensión de la reforma del artículo tercero en 2011, y eso no lo menciona, ¿no? Después acá hace un resumen, ¿no? Em, de algunos, por ejemplo, se amplió el juicio de amparo, el principio pro persona, la discriminación, la constitucionalidad, y eso está perfecto, pero no me los conectó. ¿Dónde esto que está aquí? ¿En qué artículo se encuentra? ¿Dónde se incorporaron esos principios? En la Constitución, ¿no? Eh, entonces, acá, pues esto me pone la parte dogmática y la parte orgánica, pero eso hagan de cuenta que era como si resumiera el contenido del módulo, y aunque es importante en este momento identificarlo, eso ya no era parte de la tarea, ¿no? Y bueno, y aparte de eso, esta persona no agregó la reflexión, ¿no? Les piden como parte de la rúbrica que aparte de hacer eh, este esquemita, también agreguen una reflexión y que digan, ah, mira. Y esa reflexión, yo, por ejemplo, esto que está acá, pues no lo pondría porque no me está aportando nada, ¿no? A mi argumentación. Esto que está a saber qué señalan cada uno de los artículos, me parece muy bien. Algo que le falta aquí es, más allá del artículo primero, que otros artículos fueron modificados a partir de la reforma del 2011. Y esto me parece que está bien, esto puede ser un extra, ¿no? Pero le falta los artículos modificados en materia de derechos humanos del 2011. Y aparte nosotros, en cada una de las clases, hemos estado mencionando, déjenme entrar otra vez a mi Canva. De hecho, en clase, cuando vimos este tema, les mencioné y me dijeron, profesora, es que vamos a poner todos lo mismo, ¿no? No, no necesariamente tienen que poner lo mismo, pero sí recordar que los artículos que fueron puntualmente reformados en la reforma del 2011 fueron el artículo primero, el artículo tercero, el artículo 11, el artículo 15, el artículo 18 y el artículo 29, ¿no? Del capítulo primero. Entonces, estos elementos, pregúntame yo, ¿no? Si les están diciendo que un eje importante de su tarea es que identifiquen la dimensión de la reforma de 2011 en la Constitución, mi pregunta es, ¿y dónde están? ¿No? Y yo no los veo. O sea, está padre que tengan más trabajo, pero si no entregan lo que se les solicita, pues hay una deficiencia, ¿no? Y aparte, pues falta la reflexión. Entonces, esto es uno de los casos de varios, ¿no? Eh, entonces, acá, pues dices, pues el compañero
no identificó los artículos que fueron reformados en 2011 en materia constitucional y entonces, pues, aplicados al caso de Karen es más difícil que lo encuentre, ¿no? Entonces, después, em, así seguimos, ¿no? Van subiendo las calificaciones, este, algunas van bajando, ¿no? Aquí hay una que es de Bárbara, creo que ahí anda conectada, ¿no? Este, vamos a chismear por qué Bárbara Socosian, ¿no? Bárbara, ¿qué hizo? Pues primero vino a clase, ¿no? Se conectó. Pero no conectarse no es solamente importante, sino que dijo, Reforma 2011 en materia de derechos humanos, artículo primero, y aquí, Reforma en materia de derechos humanos en 2011, ¿no? Artículo primero de las garantías individuales, o sea, se incorpora el título de garantías individuales y derechos humanos y se prohíbe la discriminación, ¿no? Artículo tercero, se incluye la educación en derechos humanos y la promoción de la cultura de la paz. O sea, y esto es muy importante porque la cultura de la paz implica la tolerancia como valor primordial y la negociación. Entonces, desde en ese sentido, sería loable que un estudiante por una creencia religiosa musulmana eh, fuera expulsada o no se le permitiera el acceso a la educación. Pues no, ¿no? Antes sí se podía sacar de la escuela a una persona y no pasaba nada, ¿no? Em, a partir de esta reforma, imagínense lo que cambió la educación. No sé ustedes, bueno, si tienen hijos, eh, y no sé si ahora em, han visto que ya pueden vestirse como niños queer sin ser sancionados, ¿no? O sea, de algo que estaba oculto, que los niños, pero ahora no pueden ser discriminados ni por una, ni por su forma de vestir, ni por su, ni sus, por creencias religiosas, ni eh, por el tipo de color de piel, ni por si hablan o pertenecen a una comunidad originaria, ¿no? Esto fue lo que la dimensión de la reforma del artículo tercero en materia de derechos humanos. Ya sé que el artículo tercero habla sobre la educación pública y gratuita, ¿no? Y que todos los niños tienen derecho a la educación. Pero lo que es importante en materia de derechos humanos es esta reforma. Y así su compañero lo hizo, o sea, leyó, yo supongo, Bárbara nos va a contestar ahorita si lo hizo o no, leyó el contenido del artículo 15, pero extrajo de forma específica lo que fue reformado en ese artículo en materia de derechos humanos. Entonces, claro que tiene palomita, palomita y palomita, ¿no? Nos dice, bueno, se modificó el artículo 11, el artículo 15, el artículo 18, el artículo 25, 29. Aquí me da aparte, me da un plus y me dice, mira, también se reformó el 97 y dice, se incluye la facultad de la Suprema Corte de Justicia para investigar violaciones graves a los derechos humanos. O sea, imagínense qué pasa si la Suprema Corte de Justicia puede investigar violaciones graves. Pues eso amplía la posibilidad de defensa de los derechos humanos, ¿no? Y aquí el apartado 102b fortalece la figura de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Nos está diciendo, ¿y qué crees? También la reforma hizo que la comisión pudiera em, hacer recomendaciones que tal vez pudieran afectar en términos de política pública, ¿no? Y acá al final me habla sobre los tratados internacionales, eh, sobre otras instancias internacionales de defensa en materia de derechos humanos y me hace una reflexión, ¿no? Me dice justamente qué fue lo que se modificó, porque es importante que ahora ya la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos tengan el mismo rango, ¿no?
y me da una conclusión, donde en la conclusión me menciona el incidente crítico y aparte de eso me dice, ¿qué crees? Y todavía no estamos al 100, ¿no? El reto es claro, debemos construir espacios públicos donde el derecho a ser diferente sea parte del ejercicio pleno de la libertad. Esto requiere un cambio de mentalidad y una mayor conciencia sobre la importancia de los derechos humanos. Como estudiantes tenemos un papel importante que desempeñar en este proceso, ya que podemos ayudar a difundir la importancia de los derechos humanos y a promover una cultura de respeto y tolerancia, ¿no? Entonces, por todo eso, tiene 100 puntos Bárbara, ¿no? Porque me incluyó la reflexión. Y no solamente me incluyó la reflexión, me incluyó una conclusión de su reflexión, ¿no? Donde sabía que el caso del incidente crítico es el eje de reflexión de todo el curso. Todas sus tareas, en todas sus tareas deben de pensar en el caso de Karen, ¿no? ¿Cómo ustedes resolverían el caso de Karen? Porque en el modelo educativo de la Universidad Rosario Castellanos interesa que ustedes aprendan a resolver un problema de la realidad social. Karen pudo haber sido cualquier estudiante en México, ¿no? Interesa que ustedes sepan defender a Karen porque ustedes pueden ser Karen, ¿no? Y se pueden defender a ustedes mismos. Entonces, este es un caso aplicado y por eso todo el tiempo tienen que estarlo recordando. Si ustedes solamente se enfocan en entregar el diagramita, ¿no? No sé si se observe la diferencia del ejemplo anterior, donde solamente, o sea, armó un mapa, pero no me identificó. O sea, sí, está padre que me enuncies y me recites los 29 artículos de la Constitución, del 1 al 29, los primeros 29 artículos. Pero si no me sabes identificar en dónde pegó la reforma del 2011, la tarea, el sentido de la tarea se pierde, ¿vale? Y si no me agregas una reflexión argumentada y sustentada, pues también no es tan adecuado, ¿no? Y si no me dices qué aprendiste, eh, pues también hace falta algo. Y si aparte no citas y no referencias, pues también tache, ¿no? Por eso Bárbara tuvo 100 puntos. Va, espero que haya quedado claro la revisión sobre esta tarea auténtica. Vamos a regresar, ¿no? Este es en el módulo 2. Vamos al módulo 3. El foro de reforzamiento básicamente tiene el mismo problema que el módulo 2. Ahí, bueno, Scarlett ya publicó algo. Vamos a ver, ahí vamos, y creo que fue la última publicación. Eh, bueno, acá fueron mejorando o sea, fue de menos a más. Al principio, vamos a pasarnos acá. Hacían, acá por ejemplo, igual Bárbara, puso introducción, desarrollo, conclusiones, sus referencias y tuvo 75 puntos, ¿no? Pero según yo entregó hizo una entrega y una corrección. Eh, entonces, acá, ¿qué le falló? Bueno, si quiere, si la ponemos como ejemplo, ¿no? Eh, esta tarea, bueno, este foro hablaba sobre las diferentes facultades en el federalismo mexicano, ¿no? Acá, en la introducción, vamos a ver la rúbrica de evaluación para que quede claro. Nada más que aquí no puedo tener las dos ventanas abiertas, ¿no? Acá responder con claridad y de manera amplia la pregunta planteada utilizando mínimo 3 fuentes. Necesitaba 3 fuentes, ¿no? Argumentación. Aquí que cuando nos piden argumentación nos están diciendo que es un texto argumentativo.
nos tiene que definir cuáles son las facultades exclusivas, las residuales, las concurrentes y que brinde ejemplos y que demuestre dominio de la información. Entonces, vamos a regresarnos. Y esto vale 40%, ¿no? Entonces, que en su texto nos defina cuáles son las facultades exclusivas, residuales, concurrentes, que todo esté sea en formato APA y que tenga una estructura argumentativa, ¿no? Y bueno, ya acá la redacción y que todo esté conectado, también importa. Entonces, acá, o sea, sí menciona, ¿no? Acá en el texto, en la introducción al sistema federal mexicano, la distribución de las facultades entre la federación y las entidades federales es fundamental para entender la dinámica del poder. No sé si aquí se está, eh, que me dijo una introducción, pero no me dijo exactamente qué es lo que iba a hacer, ¿no? Y después en el desarrollo me dice, las facultades exclusivas son aquellas que la Constitución, de manera específica la Federación o las entidades federativas, pueden ser ejercidas por otros órdenes de gobierno. Aquí, eh, pues me tenía que expresar en sus propias palabras y sustentando la definición de facultades exclusivas, facultades concurrentes y facultades residuales, ¿no? Las tres, no una, sino las tres. Y sustentarlo con base en textos que las definieran. Eh, También, aquí eso está bien, este, vincular todo el tiempo con el caso, con el incidente crítico, ¿no? Y acá la conclusión. Pero nunca me puso ejemplos y ustedes vieron en la rúbrica que también se tienen que agregar ejemplos. Y de hecho en la sesión eh, grabada, yo les dije, ah, bueno, pues miren, los municipios tienen facultades residuales en materia de limpia, ¿no? O sea, como de la basura y la recolección de residuos no se ocupa ni el gobierno federal ni el gobierno estatal, pues esa, digamos, esa facultad del manejo de los residuos le compete a los municipios, ¿no? Entonces, ¿dónde están los ejemplos de una facultad exclusiva o de una facultad concurrente, ¿no? Eh, Después, una facultad exclusiva, por ejemplo, ¿quiénes son las únicas? Y pregunto, ¿no? ¿Quiénes son las personas encargadas de discutir y, eh, digamos, no promulgar, sino discutir y hacer leyes? ¿Quiénes son los encargados de hacer leyes en México? ¿Quién me dice? ¿En qué artículo? Y ¿por qué es una facultad exclusiva? ¿Nadie? Tenían que dar ejemplos en su tarea, ¿eh? Nadie me quiere responder. No les vamos a hacer nada. Oliver tiene una cara aterradora, pero no los va a morder. Este, ¿quién dice yo? Bárbara. Hola, hola Bárbara. Te estamos criticando a ti, pero es para que mejores, ¿eh? No hay intención de daño. Bárbara. Yo sé, profe, pero discúlpame, es que ahorita no puedo hablar. Ah, bueno, una facultad exclusiva, por ejemplo, los únicos encargados. Ah, Victoria nos iba a decir, ya yo ya iba a responder. El senador, bueno, los senadores por el Congreso de la Unión en el artículo 71, ¿no? Me parece. Ah, ya vieron que sí saben. Entonces, bueno, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, pero en específico la de senadores en el artículo 71, ¿no? Ujú. Entonces, eso es lo que tenían que hacer ahí, ¿no? Darme ejemplos. Y la mayoría de ustedes, ¡tach! ¿No? O sea, y la rúbrica, ¿qué les dice? Que tienen ¿qué? Tienen que, ¿qué?
tienen que brindar ejemplos y se les chispoteó, ¿no? Se les olvidó. Entonces, no solamente es importante que realicen la estructura argumentativa, que ya hay un avance en esa parte, ¿no? Sino que también provean ejemplos que ustedes, o sea, con los ejemplos, ¿qué están ustedes evidenciando? Están evidenciando que son capaces de identificar qué es una facultad exclusiva, ¿no? ¿Qué es una facultad concurrente? ¿Qué es una facultad em, residual? Si ustedes no me dan ejemplos y no pueden identificar ejemplos, hay todavía un proceso que no está pasando aquí en la cabecita, ¿no? Puedo definirlo, puedo saber qué es, pero no puedo hallar un ejemplo, como el que ya les dije, ¿no? Por ejemplo, una facultad concurrente en materia de agua. Si yo, digamos, vivo en el estado de Yucatán y encontré un pozo en mi terreno, tengo ahí una facultad concurrente, ¿por qué? Porque hay dos niveles de gobierno que regulan eso. El agua, o sea, toda la cuestión del agua es materia federal. Sin embargo, la gestión del agua, o sea, que ustedes puedan extraer agüita de un pozo, también le compete a los estados. Entonces, ese ejemplo es un ejemplo de facultad concurrente, es decir, cuando hay dos entidades de gobierno en las cuales ambas tienen autoridad, ¿no? Eso pasa en materia de agua, ¿no? Pero, por ejemplo, en materia de electricidad es una facultad exclusiva, ¿no? Porque a nivel nacional, quienes se encargan de la producción, distribución de la electricidad. ¿No les llegan sus recibos a sus casas? Yo espero que sí, ¿no? Y ya llegan al correo. Bueno, la CFE les manda el recibo de luz, ¿no? Y la CFE es una, ya vieron, también eso lo vimos, ¿no? Es un ente, es una empresa del Estado, ¿no? Que se encarga justamente de toda la cuestión eléctrica, ¿no? En México no tenemos un pago del agua a valor de mercado porque es un derecho humano fundamental para todos los que vivimos en este país. Si ustedes se fueran a vivir a otro país, en Canadá los precios del agua son mayores porque cada, em, cada territorio, ¿no? Tiene una regulación específica en materia de agua y puede variar el valor del agua dependiendo de la provincia donde estén, ¿no? Eso no pasa en México. Bueno, entonces ahí, pues ya les dije, en el caso de la CFE, pues es una competencia, una facultad exclusiva, ¿no? Y así, pueden tener muchos ejemplos. Entonces aquí que me faltan los ejemplos, ¿no? Vámonos ya vimos, ya vimos la tarea auténtica no, me falta la tarea auténtica del módulo 3, ¿no? Y acá, en esta, teníamos que hacer la comparación del sistema parlamentario y el sistema, y aquí sí, voy atrasada, ¿no? Y les comento por qué. Hay una falla en la plataforma donde yo mando las retroalimentaciones y no las guarda. Entonces eso me ha hecho que yo tenga que guardar mis retroalimentaciones en un archivo, ¿no? Y entonces cuando no las guarda, pues volverlas a subir, identificar a cada uno de ustedes y pues subir en específico su retroalimentación, ¿no? ¿Por qué está pasando eso? No lo sé. Solamente sé que está pasando.
Pero bueno, ahí vamos en la revisión. Por eso les pido un poquito em, de paciencia. Yo también hago acopio de la mía, ¿no? Pero bueno, y por eso también estamos haciendo esta sesión para que ustedes sepan por qué, cuáles son los problemas, ¿no? Esta parte está muy bien, ¿no? Hizo un cuadro, que era el objetivo de la tarea, ¿no? Hizo el cuadro comparativo entre el sistema parlamentario y el sistema presidencialista, ¿no? Acá, ¿quién tiene más flexibilidad institucional? O sea, el sistema parlamentario pues es más flexible porque permite adaptarse a contextos multiculturales y negociaciones políticas, o sea, que haya pactos entre los diferentes, em, digamos, poderes, ¿no? Un ejemplo de sistema parlamentario pues se encuentra, por ejemplo, en Inglaterra, ¿no? Ahí hay un primer ministro y entonces hay muchas decisiones que se toman por el Parlamento. O sea, el Parlamento es más poderoso que el primer ministro y entonces, que es el representante del Poder Ejecutivo. De hecho, incluso el primer ministro se somete al Parlamento, ¿no? Entonces, en el sistema presidencialista, pues nos dice su compañera que hay una menor flexibilidad porque las decisiones son centralizadas, ¿no? ¿Por qué? Porque el mayor peso lo tiene el Ejecutivo. Origen histórico, Inglaterra, Estados Unidos, relación con el Ejecutivo, coordina y es dependiente, o sea, depende del Parlamento. En el Ejecutivo, separada y con contrapesos institucionales, separación de poderes, pues aquí no es rígida, pero en el caso del sistema presidencialista, pues la separación de poderes sí es rígido, ¿no? O sea, el Ejecutivo no se puede, digamos, poner a hacer lo que hace el legislativo y el legislativo no puede ponerse a hacer lo que hace el judicial y así, ¿no? Sino que cada uno tiene establecidas sus facultades y sus funciones. Entonces, hasta ahí vamos bien, ¿no? Y también en esta parte, pues nos hace una reflexión donde hace o señala el caso de Karen. Eso también tiene palomita. Entonces, su compañera, muy probablemente, ¿no? Tiene 100 puntos, pero ¿qué creen que le faltó? ¿Quién me dice que le faltó? Algo que debe de ir aquí al final. ¿Qué creen que ¿No? le faltó las referencias, ¿no? En algunos Las casos, referencias. sí. Entonces, justo le faltaron las referencias, ¿no? Entonces, pero está muy bien. O sea, esta partecita, la organización y la reflexión están bien, pero acá eh, se le olvidaron las referencias. Entonces, bueno, Emery, pues ya sabe, ¿no? Lo que le faltó. Vamos a pasar al módulo 4, donde también tienen su foro de reforzamiento. Aquí en el foro de reforzamiento está pasando algo muy parecido, pero ya cada vez menos. Eso me da, ouch. Eso me da mucha ilusión porque ya en el módulo 4, finalmente, casi todos ustedes ya utilizan la estructura argumentativa, ¿no? Ya tiene introducción, desarrollo, ¿no? Ya fundamentan, o sea, no saben qué emoción me da cuando yo veo su primer trabajo del módulo 1 y después los leo en el módulo 4, ¿no? Entonces, y veo la diferencia, ¿no? Donde ya están fundamentando, ya me están citando, ya están diciendo, miren, el artículo 27 dice esto y esto y esto, y entonces ustedes me están eh, señalando, ¿no? Em, lo que ustedes rescatan, ¿no? Entonces, eso está muy bien, ¿no? Yo no califico por cuartilla, entonces, si lo pueden sintetizar, pues está mejor, ¿no? Este, acá yo considero que se pudo haber dicho de manera más abreviada todo lo que mencionó, ¿no? Porque ya esto, pues ya lo tenía que haber hecho en las entregas previas, ¿no? Em, y denme un minuto. Este,
que todavía estoy en clase. Bueno, sale. Nos vemos. Vale. Bye, como en un ratito más. Rolito bonito. Ya me voy, ya me voy. Chao. Este. La parte más importante a mí de esta entrega se me hacen las reflexiones, donde se hace una reflexión propia, ¿no? Y después vienen las referencias. Si se fijan, si ven las primeras referencias que ustedes escribían a estas, pues ustedes, ¿qué le pondrían a esta persona? Bueno, yo sí bueno, no, en esta ocasión vamos a hacer buena onda, pero yo sí sintetizaría esta primera parte, ¿no? Un poquito más, mucho más, como un 30%, ¿no? Y su introducción y sus conclusiones también. Y en esta parte, pues, había muchas cosas que podía compactar y sintetizar, ¿no? Por eso le descontaría un 10%, pero este, no lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, pero bueno, si vemos el avance, es sustancial. O sea, ya que aprendan a manejar los textos argumentativos, ahí podemos trabajar la capacidad de síntesis, pero como bien lo dice em, digamos, cuando ya ustedes vayan trabajando más en cuestiones académicas, es mejor tener de más y recortarlo y sintetizarlo a tener de menos y entonces pues va a ser más complicado, ¿no? Entonces, em, ya cuando tengan, pues eso, ahora vamos a trabajar con la capacidad de síntesis, que muchas personas piensan que la capacidad de síntesis es súper fácil, ¿no? A veces es más fácil decir o cantinflear muchas veces lo mismo a solamente enfocarte en lo esencial y decirlo con palabras concretas, ¿no? Eso es un trabajo que aunque parezca más sencillo, no es tan sencillo. Y finalmente, la tarea auténtica, que ahorita se las voy a compartir, el día de hoy me hizo favor, bueno, un poquito antes el día de hoy me mandó a revisar, déjame ver si la encuentro porque la tenía acá, lista. Me hizo favor de mandarme a revisión, Scarlett su tarea, ¿no? Y esa es la tarea auténtica. La tarea auténtica consiste en analizar los elementos territoriales del Estado, ¿no? Y yo les di una propuesta de cuadro, cada quien lo podría hacer de manera diferente, pero la propuesta que les di la semana pasada fue que tuvieran estas 4 columnas, ¿no? Aquí está la categoría que van a definir, que se les pide en la rúbrica que definan, que es gobierno, población, territorio, nacionalidad o ciudadanía. Acá es la definición que la tenían que escribir en sus propias palabras. Aquí las características en el caso específico de México, ¿no? Que ya sabemos que es un sistema presidencialista por la unidad, por el módulo, ¿no? Pasado y el fundamento legal, o sea, exactamente donde definen las atribuciones de esto que llamamos en plural gobierno. Recuerden que el gobierno, pues es todo, ¿no? Ese ente administrativo, pero que además ese gobierno, pues en el caso de México hay una división de poderes, en ejecutivo, legislativo, judicial. Entonces, eso está regulado en el artículo 40 y 41 de la Constitución. Entonces, esto que parece tan sencillo de hacer, que es un cuadrito, ¿no? Pues no es tan sencillo, porque primero implica leer el texto base y sacar y enunciar en sus propias palabras esta definición de gobierno. Implica buscar el fundamento jurídico donde se encuentra en la Constitución esto, y después saber, por ejemplo, que para el caso de México, pues hay una división de poderes en el gobierno vigente, ¿no? Lo mismo, esto lo hizo Scarlett para cada elemento, población, para territorio y para nacionalidad o ciudadanía, y aquí les puso los artículos que son el fundamento, ¿no? Entonces ahí daríamos palomita, 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 ¿no? Después incluye una reflexión
donde justamente no se olvida del caso de Karen. Recuerden que el caso de Karen, o sea, el incidente crítico es transversal a todas sus tareas, ¿no? Entonces nos dice, el caso de Karen, a quien se le impide portar su hijab, pone en evidencia un aspecto muy importante en la gestión poblacional, la manera en que el Estado aborda la diversidad cultural, religiosa y social dentro de su territorio. Entonces, si México se reconoce como un país multicultural y donde las personas pueden ser diversas culturalmente y religiosamente, pues no tendría que haber problema con que hubiera una estudiante musulmana en un aula, ¿no? Esto puede ser extensivo. Actualmente, en las aulas, no sé si ustedes se han dado cuenta, ya no es tan sancionado. Bueno, antes era muy sancionado que una persona, por ejemplo, que chicos vistieran con falda, ¿no? Aunque las personas no, no podían señalar de forma pública, pues su orientación sexual, ¿no? Actualmente los chavos ya no hay problema si vas con falda, vas con vestido, vas con chongo o tienes la posibilidad de vivir con mayor libertad. Tal vez para ustedes sea común, ¿no? Eh, pero para las personas de mi generación y de generaciones mucho más atrás, eh, tener esa posibilidad en la escuela, en un espacio público, era casi imposible, ¿no? Entonces, imagínense lo que implica en términos de diversidad cultural y de cómo se ha transformado el país, cómo se ha gestionado todas estas cuestiones en términos de población, ¿no? Bueno, entonces dice, en un país multicultural como México es fundamental que el Estado no solo reconozca la existencia de diversos grupos sociales, sino que también se asegure de que todos tengan la oportunidad de ejercer sus derechos, religiones sin sufrir discriminación. Aquí, ¿qué nos está diciendo Scarlett? Pues que ya le agarró la onda a la no discriminación, ¿no? Le dijo, ¿qué crees, profesora? Mira, en el artículo primero, nadie me puede discriminar por ser diferente ni por una cuestión étnica, ¿no? Porque en el artículo primero está protegido mi derecho a la no discriminación. Entonces, ¿qué creen que yo hice? ¿No? Brinqué de felicidad y dije, ¡oh! Soy muy feliz, ¿no? Después, desde la perspectiva legal, la Constitución garantiza la libertad religiosa y prohíbe cualquier forma de discriminación basada en creencias o apariencia. Artículo primero y 24. Por lo que prohíbe a Karen el uso, por lo que prohibirle a Karen el uso del hijab representa una violación a sus derechos fundamentales. Y aquí me dio una cachetada con guante blanco, Scarlett, porque me dijo, ¿qué crees, profesora? Ya sé la diferencia entre derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son los que explícitamente están establecidos en la Constitución, ¿no? Entonces, ¿qué creen que yo hice? ¿No? Aplaudí. Sin embargo, más allá de su situación particular, este incidente plantea un interrogante aún más importante. ¿Cómo puede el Estado garantizar que la legalidad se respete en la práctica y que no se quede solo como un principio constitucional? ¿No? Alguien tiene que garantizar la protección de esos derechos. ¿Y cuál es la instancia? La Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Y también lo está diciendo, no en este, sino lo dijo su otra compañera cuando está el esquema, eh, Emery, puso en el esquema a que el Senado también, no es cierto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se me está olvidando, la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede, cuando sea una violación grave, tomar atribuciones en materia de violación a los derechos humanos fundamentales, ¿no? Bueno, aquí ya respondimos un poquito esa pregunta, pero vamos a ver qué nos dice Scarlett. En lo que respecta a la gestión de la población, es crucial que el gobierno lleve a cabo políticas que fomenten la inclusión, la igualdad, garantizando que la diversidad sea percibida como una ventaja y no como un inconveniente o algo que deba ser excluido. Esto quiere decir que también se requiere la formación adecuada de las autoridades
el fortalecimiento de campañas que promuevan el respeto hacia la diversidad y la creación de mecanismos de denuncia que sean efectivos. Aquí nos está diciendo su compañera que lo que le hace falta a, a la protección de derechos humanos en México es que haya punitividad, efectivamente haya sanciones para las personas que realizan una violación a derechos humanos y efectivamente todas las recomendaciones internacionales para México van en ese sentido, ¿no? Además, el caso de Karen no solo la afecta a ella, sino que podría marcar un precedente importante para otras personas que vivan situaciones parecidas de discriminación por su cultura o religión, pues si su caso se resuelve a su favor, puede convertirse en un ejemplo que motive a más personas a defender sus derechos y a exigir respeto a su identidad y creencias. En conclusión, la gestión de la población en el Estado mexicano consiste en encontrar un equilibrio entre aplicar las leyes y respetar la diversidad de quienes viven en el país. Y aunque el territorio marca los límites del Estado, son las personas y el gobierno quienes realmente le dan vida al poner en práctica los valores de libertad e igualdad, o sea, al poner en práctica que se respeten los derechos humanos en nuestro territorio, ¿no? Porque ya fueron incluidos en nuestra Constitución. Ahora es trabajo de todos que justamente exigir, o sea, la exigibilidad de esos derechos, ¿no? Entonces, con eso concluye su compañero. Este, yo le pondría 100 puntos a esta tarea auténtica porque cumple con todos los elementos de la rúbrica, ¿no? Eh, entonces, si quieren, podemos revisar la rúbrica rápidamente. Déjenme, me voy a plataforma porque recuerden que no puedo estar eh, bueno, ustedes sí, ¿no? Viajan por mi computadora, ¿no? Los elementos de la tabla, ¿no? Su tabla tiene un diseño lógico y adecuado, pues sí tiene los 30 puntos, ¿no? Se explica y distingue de manera puntual las diferentes características del Estado, gobierno, población y territorio, pues también tiene sus 40 puntos. Argumenta y justifica correctamente sus ideas y reflexiona sobre el tema, pues sí, porque agregó su reflexión y aparte me demostró que manejaba los conceptos previos de los módulos previos, ¿no? Presenta la información de forma clara, gramaticalmente coherente y con buena ortografía y sintaxis, y además de hacer uso del formato APA, pues también, ¿no? Porque adivinen qué, pues se agregó sus referencias en formato APA, aunque acá esperemos que Scarlett vea la corrección. Está mal citado su referencia de la Constitución Política, ¿no? Y la corrección la tiene, espérenme, en el documento, déjenme encontrar mi documento, la corrección la tiene aquí, ¿no? Eh, ah, ay, espero que sí lo vean. La corrección está acá, ¿no? Desde hace 2 sesiones les dije que la constitución que usted está refiriendo es la reformada el 9 de octubre del 2025. Para que esta constitución reformada entre en vigor, tuvo que haber sido publicada por el Diario Oficial de la Federación. Entonces, ¿quién es el autor, digamos, de esa constitución? Porque es un autor institucional, es el Diario Oficial de la Federación. Aquí está el título de la obra, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la URL es esta, ¿no? Entonces, la única corrección que yo le haría a Scarlett sería que revisara su cita de la Constitución, ¿no? Pero más allá de eso, lo que presenta es pertinente, ¿no? Eh, yo espero que pues sigan mejorando sus referencias y llegue un día que ya ustedes sean súper expertos, ¿no? Y más allá de ser súper expertos, pues se comprenda el por qué ustedes están aprendiendo a citar y a referenciar, ¿no? Y es para que ustedes puedan dar cuenta de con base en quiénes están fundamentando sus reflexiones o sus escritos, ¿no? Es importante que ustedes me digan, yo pienso esto, pero porque yo lo leí en este y este y este autor, ¿no? Y ya. Eso es básicamente la retroalimentación
de todas sus tareas auténticas. Nos aventamos una revisión maratónica. Espero que esto les haya sido de utilidad, esta revisión maratónica del día de hoy, para que, pues, si alguien quiere mejorar sus tareas, pues tengan elementos para que las mejoren, ¿no? Yo creo que parte de la educación online es aprender a leer nuestras rúbricas de evaluación, ¿no? A veces solamente leemos las instrucciones, pero no leemos la rúbrica. Entonces, mi recomendación es que siempre, siempre lean con atención la rúbrica, porque pues si a veces no saben exactamente qué se va a evaluar, pues ustedes no saben dónde están los principales problemas, ¿no? En cada una de las sesiones yo he intentado, de la manera que he podido, ¿no? Explicarles la rúbrica para que ustedes entreguen mejores trabajos, ¿no? No sé si a veces se logre, no sé si siempre se logre. Espero que esta sesión de retroalimentación pues les sea de utilidad, para que puedan realizar segundos intentos, ¿no? En de sus evaluaciones. Entonces, bueno, pues, ¿tienen alguna duda, pregunta o sugerencia? No, profe, hasta el momento no, muchísimas gracias. Bueno, pues, sí te conectaste. Ya escuchaste la crítica nada más de tu referencia. Sí, profe, es que tenía muchos problemas con el internet en la compu, entonces tuve que cambiarme al teléfono. Va. Entonces, bueno, nada más vean eso. Y si hay alguna pregunta, comentario, sugerencia, me la pueden hacer llegar en este momento por correo o por vía mensajero. Entonces, pues básicamente nos vemos el siguiente miércoles para la revisión de su actividad integradora. Creo que, déjenme ver cuándo va a abrir la actividad integradora, que es lo último que vamos a... ahí está en el calendario, pero de todas maneras, les digo, porque creo que vamos a estar muy pegaditos con la sesión, pero vamos a revisar el 22, la actividad integradora. Creo que exactamente abre justo el día 22, pero déjenme se los confirmo. ¿Dónde está? Aquí está. Ya lo encontré. Entonces, la actividad integradora abre justo el 22. Entonces, el 22, y yo creo que es importante que asistan, porque de eso depende que pues ustedes elaboren relativamente pronto su actividad integradora. Yo les pueda brindar retroalimentación sobre su actividad integradora, y recuerden que también tienen 2 intentos para su actividad integradora. Entonces, por eso vamos a intentar que el 22 quede ya, digamos, cómo es que ustedes tienen que elaborar esa actividad integradora para tenerla a tiempo y ustedes la entreguen pues súper, súper puntuales, ¿vale? Entonces nos vemos el 22. Muchas gracias por su asistencia. Si alguien no ha registrado su asistencia, por favor hágalo en este momento. Y bueno, pues estamos en comunicación, ¿vale? Gracias, profe, que Sí, tenga maestra, bonita muchas noche. gracias. Bonita noche, descansen. Bonita noche, bye. Maestra, entonces, el 22 es la última clase que va